Buenas noches. Cristina Kirchner quiere cambiar las reglas para nombrar al Procurador General de la Nación y jefe de los fiscales. Eh, es un cargo importantísimo dentro de la justicia que va a ser más importante en los próximos tiempos cuando un nuevo sistema judicial se ponga en marcha, penal se ponga en marcha, y ese sistema nuevo le va a permitir a todos los fiscales controlar la investigación, hacer la investigación de los juicios, llevar adelante o no las investigaciones, y los jueces van a quedar solo como guardianes de las garantías constitucionales. Lo que está proponiendo el bloque de senadores de Cristina Kirchner es que se baje de los 2/3 necesarios para el acuerdo del Senado a una mayoría absoluta. Esto es la mitad más uno del total de los miembros, no importa cuántos estén en el recinto. Lo notable de esto es que se cambia la mayoría para nombrarlo, pero no para destituirlo. Es decir, para destituirlo se mantiene los 2/3, con lo cual el peronismo podría nombrar permanentemente al Procurador General y jefe de los fiscales. De hecho, el peronismo tiene desde 1983 la mayoría en el Senado, a veces mayoría absoluta como ahora, a veces mayoría simple, pero con algunos aliados puede alcanzar la mayoría absoluta. Lo que no va a tener ningún partido opositor son los 2/3 para relevarlo al jefe de los fiscales. Este es un tema muy grave, muy crucial dentro de la justicia. Estamos para conversar con ellos, dos fiscales, el presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo, y el fiscal general de la capital, que es el doctor Ricardo Sanz. La primera pregunta para los dos es: ¿cómo ven esta decisión del oficialismo legislativo de cambiar las reglas para designar al Procurador General de la Nación? Bueno, la verdad que nos están metiendo en un problema muy grave, porque yo creo... Usted firmó junto con 80 colegas fiscales presentamos el viernes se puso de moda hablar de carta, dirigida a la Comisión de Justicia del Senado, planteando la inquietud y la preocupación por esta cuestión. Porque, como usted bien decía, estamos ante una figura de la justicia muy importante, muy trascendental, el procurador, y esos 2/3 que hoy se piden generan un consenso político y a la vez un consenso... Obligan a los partidos a negociar. Y eso le da fuerza a quien sea elegido procurador. Y también un consenso federal por la composición del Senado, que son senadores de todas las provincias. Bajarlo a la mitad, en realidad, permite que sea nombrado por una mayoría circunstancial y, como usted bien decía, queda blindada después su remoción, porque 2/3 para removerlo también es muy difícil. Así que esa realmente es una preocupación, por eso la dejamos plasmada en esa carta. ¿Le contestaron algo la carta? No. No, es para sentar nuestra posición, tampoco esperábamos que no. En realidad se hizo el dictamen de comisión el mismo día, o sea, pero bueno. Doctor Rívolo, ¿tiene opinión usted sobre este tema? Es llamativo porque aparte la opinión que venimos teniendo no es novedosa. Esta misma discusión se dio con el gobierno de Macri, la misma discusión. Fuimos exactamente los mismos representantes de fiscales, algunos más, al Congreso a discutir esta cuestión y logramos convencerlos. Realmente no quedó siquiera ni se llevó al recinto esta cuestión. Para que quede medianamente claro a la gente cuando están hablando de que nosotros promovemos la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y bajo este sistema acusatorio donde vamos a tener el poder de la investigación, lo que sucede son dos cuestiones. Para los fiscales, básicamente, somos los encargados de generar las pruebas y formular las acusaciones. Para el Procurador General es el único funcionario que actúa ante la Corte Suprema como un par. ¿De quién? De sus dictámenes, casi el 50% de los fallos son los que emite la Corte, en carácter de par. Por eso necesita realmente de esta mayoría grabada de los 2/3. Lo explicó de una manera sencilla y razonada el doctor Nicolás Becerra, ex procurador general, cuando fue citado al Senado. Más allá de que el 85% de
las personas que expusieron frente a las comisiones dijeron no muevan esto. El doctor Becerra dijo, no podría haber hecho el dictamen de obediencia debida y punto final, y no podría haber emitido opinión en contra de la reelección del doctor Carlos Menem. Y recordemos lo siguiente, el doctor Carlos Menem fue quien propuso al doctor Nicolás Becerra. Y además, durante el periodo del doctor Becerra, el doctor Menem estuvo detenido. Con lo cual, esto es lo que le da espalda a un procurador y obviamente a todos los fiscales. Con lo cual, lo que estamos diciendo es, antes de que arranque el sistema acusatorio, que nos va a dar este poder, nos están debilitando, no solo a la cabeza, sino a todos los fiscales. Les quiero hacer una pregunta porque ayer se ha producido una novedad, que es que el presidente Alberto Fernández, que tiene un candidato que es el juez federal Daniel Rafecas, que ya dijo que él no acepta el cargo si se baja la mayoría necesaria, pero el presidente no se había pronunciado, ayer se pronunció sobre este caso y dijo que le parecía razonable bajar la mayoría necesaria, porque se llevaba mucho tiempo para buscar los acuerdos y que esta no era una cuestión de principios, sino una cuestión práctica. Sí, aplicar el pragmatismo a una cuestión tan importante como estamos hablando me parece que es muy opinable, por lo menos. Por supuesto que es una cuestión práctica. O sea, si yo mando el pliego de un candidato a procurador, como él hizo con Rafecas, y pareciera que no están los 2/3, proponer entonces que se cambien las reglas es como agrandar el arco, o sea, porque no entra la pelota. O sea, es un país que cambia mucho las reglas y yo creo que eso no es bueno. Y si me permite, otra cosa que quería aclarar, que nos genera mucha preocupación a nosotros, es el cambio que el proyecto propone sobre el sistema de enjuiciamiento de los fiscales. O sea, nosotros hoy tenemos un jurado de enjuiciamiento de 7 miembros, pero para remover a un fiscal se exigen 5 votos. En la propuesta, en el dictamen de comisión, en realidad, que va a ir al recinto del Senado, hay 7 integrantes, se cambia la composición, hay legisladores de la bicameral, es compleja y no muy favorable a nosotros en este momento, es suficiente la remoción con 4 miembros, o sea, la mitad más 1, y en la otra era grabada de 2/3. Eso genera falta de independencia, porque el fiscal puede estar temeroso de lo que está investigando, justamente porque es más fácil removerlo. O sea, esas mayorías siempre juegan como garantías, así como la garantía de tener un procurador consensuado por esa mayoría, también en el jury de enjuiciamiento se siente lo mismo. Doctor Rívola, ¿usted tiene opinión sobre la opinión del presidente Alberto Fernández de ayer? Sí, me llama poderosamente la atención porque habló de la independencia de la justicia y los fiscales vamos a ser, o vamos a seguir siendo, los encargados de investigar al resto de los poderes más allá de los hechos comunes, pero básicamente lo que tiene que ver con tema de corrupción al resto de los poderes. Con lo cual necesitamos una equiparación, necesitamos una espalda. Que los 2/3 para elegir al procurador, o como señalaba recién el doctor Ricardo Sáenz, se hayan o se pretendan modificar todo lo que tiene que ver con la integración del Tribunal de Enjuiciamiento, sean normas regresivas, sean normas que se relajen, sean normas que van hacia atrás en lo que tiene que ver el respaldo de los que vamos a llevarla adelante en la investigación, poco hace a la independencia, muy poco, porque entonces, ¿de qué manera nosotros, que vamos a estar a tiro de una posibilidad de apertura de investigación aún de oficio por este tribunal, vamos a poder ejercer esta función en un país que sabemos concretamente que es extremadamente politizado? Entonces, a ver, lo que estamos pidiendo, lo que le hemos exhibido, lo que hemos trabajado fiscales, lo que nos hemos ofrecido, que nos escuchen. Acá no se trata, y la realidad es, nadie se encolumna ni en oficialismo ni en no oficialismo. Acá estamos hablando de institución que va a trascender esta coyuntura. Lamentamos la falta de destreza de la política para no llegar a tener un procurador. Pero bueno, esta es parte del trabajo. Cuando nosotros no tenemos elementos de prueba,
no acusamos. Cuando no se llega a un acuerdo y a un consenso por una ley, no se sanciona. Ahora, el trabajo concretamente es este, es ponerse a buscar ese consenso. No puede ser que no haya un candidato, más allá que el presidente ya mandó a su candidato y ya llevamos casi 9 meses que no se trata su pliego. Sobre el candidato quería preguntarle si ustedes tienen una opinión, que es el juez Daniel Rafecas, que, vuelvo a repetir, él anticipó que no va a aceptar el cargo si se bajan las mayorías especiales agravadas que tiene actualmente para el acuerdo del Senado. ¿Ustedes tienen opinión sobre la candidatura del doctor Rafecas? Yo creo que no se debería apresurar porque primero que la ley se tiene que tratar, la ley tiene que ser sancionada, en diputados no sabemos si están los números, pero tampoco se puede descartar, si sale la mayoría absoluta, es un piso. O sea, a partir de ahí se lo puede nombrar, pero puede salir por unanimidad, con una ley que diga mayoría absoluta. O sea, no le estoy dando un consejo, es lo que pienso yo que haría. Pero sí. ¿Sobre el candidato tiene opinión? El candidato a mí me parece, he tenido mis diferencias, las he marcado siempre, sobre su actuación en la causa de Alberto Nisman, pero me parece un candidato razonable, aparte es el candidato del presidente. Doctor Vívolo, ¿usted tiene opinión sobre lo que dijo Rafecas y sobre la candidatura de Rafecas? A ver, particularmente sobre que él estaría dispuesto solamente a tomar el cargo mediando su aceptación con los 2/3, me parece que lo coloca en una situación de entender concretamente e institucionalmente qué es lo que implica el Ministerio Público que está propuesto para conducir. Desde el punto de vista de la Asociación de Fiscales, el doctor Ricardo Sáenz también fue su presidente, su primer presidente en su momento. Siempre hemos tenido una tradición de no apoyo a los candidatos en términos institucional y yo dije personalmente que apoyaba la candidatura y que me parecía que el doctor Rafecas tenía pergaminos como para asumir lo mismo, aún habiendo tenido diferencias. Pero quiero marcar estas diferencias para que la gente también las entienda. Cuando los fiscales, el doctor Sáenz creo que fue el primero que habló de homicidio en la causa de Nisman y fue extremadamente criticado. El doctor Rafecas puso su firma en el fallo, concretamente en la investigación del tema AMIA. Sí, probablemente a mí no me haya gustado, pero el punto es, los fiscales nos hacemos cargo de nuestros dictámenes o de nuestra sentencia a los jueces con nuestro nombre. Y el punto es, ¿tiene las cualidades como para ser un procurador? Lo tiene. Es llamativo que no se haya tratado a esta altura de los acontecimientos al candidato del presidente. ¿Ustedes creen que en todo esto, tanto en la demora del tratar el pliego de Rafecas como en estas modificaciones a las reglas que están vigentes para nombrar al Procurador General, hay intencionalidad política? Yo tengo una preocupación por lo siguiente, o sea, el presidente ha mandado el pliego de Rafecas, vigente la ley de los 2/3, lo ha ratificado el jueves diciendo que era su candidato, pero yo veo un Senado que sigue adelante con bajar el viernes la mayoría, se aprobó, va al recinto, será este viernes, el lunes, o sea, antes de que terminen las sesiones ordinarias seguramente, lo va a aprobar, no tengo ninguna duda. Y entonces yo me permito dudar de si el candidato del Senado es Rafecas o solo es el candidato del presidente. O el Senado está pensando en Rafecas pero con mayoría absoluta. Y eso me parece un conflicto muy fuerte, porque es el candidato del presidente. Y ya mandó el pliego. O sea, no, porque ¿cómo se resuelve si no? Rafecas se baja, se retira el pliego, la verdad es un manoseo. Pero la verdad, yo no puedo asegurar que es el candidato del peronismo en el Senado o el candidato de Cristina Kirchner, para decirlo claramente. Doctor Vívolo, ¿su opinión? Yo creo, Joaquín, que sí, claramente hay una intencionalidad política. La misma intencionalidad política que discutimos hace 2 años atrás, cuando el gobierno de Macri mandó un proyecto no tan similar, pero lo que sucedía era que había un cogobierno de la comisión bicameral dentro del Ministerio Público. No es que ya había un control. Y para que quede medianamente claro, los fiscales debemos ser controlados y no estamos en contra del control. Lo que decimos es, desde ningún punto de vista, la dominación.
Entonces, hay una cuestión en la cual cuando uno vislumbra esta ley, hay una introducción en el tribunal de enjuiciamiento, hay una introducción en la administración y en funciones que le corresponden al procurador, que lo toma la comisión bicameral. Una última cuestión que todavía no tratamos y que es, desde mi punto de vista, peligrosa. Este proyecto trae una posibilidad de reelección del procurador. Creo que el doctor Sáenz o yo, o la mayor, yo le diría que el 99% de los fiscales, jamás imaginamos o vimos en la academia cómo llegar a nuestro cargo por una reelección. ¿Quién sostendría nuestra campaña? ¿Qué deberíamos ofrecer como sustancia para ser reelectos? Y máximo la cabeza de la procuración. Con lo cual, lo que está pasando, si la cuestión de la reelección tuviera el voto positivo en esta ley, es que lo que se está creando es que el gobierno de turno, si durara 2 periodos, tendría su procurador vitalicio, en términos reales, y por el tiempo que gobernara. Entonces la realidad es, nunca vimos esta cuestión de la reelección, y es peligrosísima, máxime cuando se han relajado todas las normas disciplinarias, incluso frente a la actitud que puede tener el propio Procurador General. Acá me parece que hay dos derechos, digamos, en colisión en la política, ¿no? Los que dicen nosotros ganamos y por lo tanto tenemos el derecho de nombrar al Procurador General, al jefe de los fiscales, y el otro derecho es, digamos, el derecho a lo de los principios constitucionales y de la trayectoria, y de la historia y de la jurisprudencia, que dice, no, el jefe de los fiscales se tiene que nombrar con los 2/3. Estos dos derechos me parece que están colisionando en este momento, ¿no? Lo que pasa es que ganar la elección no sé si da tantos derechos o da los derechos de mover las reglas, porque si bien los 2/3 para elegir al procurador no están en la Constitución Nacional, están en una ley reglamentaria de la Constitución y que recoge los principios que surgen de la Constitución, que lo que hablábamos, el que es el jefe de los intereses generales de la sociedad, hace la política criminal en parte junto con el Ejecutivo, es el jefe de los fiscales, el fiscal ante la Corte. O sea, yo no sé si el que gana tiene el derecho de mover la regla porque no puede políticamente conseguir a su candidato. La verdad que me parece inapropiado. Doctor Rivolo. Joaquín, para explicar más claramente a la gente que implica 2/3. 2/3 implica federalismo. 2/3 implica 48 votos, no 37. Con lo cual, el Procurador General no trabaja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más allá de que tenga su sede aquí. El Procurador General trabaja en la política criminal y en el área no penal de todo el país. Por eso está esta exigencia agravada. Tiene razón, por lo menos, o yo comparto este criterio de estas dos cuestiones que están colisionando. Si la victoria da derechos, que coincido con el doctor Sáenz, creo que no, y mucho menos en esta condición. A ver, ¿a qué da el derecho? Da el derecho concretamente a que se pueda proponer quién es el candidato, como lo hizo en su momento el doctor, como lo hizo en su momento Macri, como lo hicieron en su momento la doctora Cristina Kirchner con Alejandra Kirchner, como se hizo también con Esteban Rí. Entonces, y así mucho para atrás. Pero el punto es, 2/3 implica federalismo, implica que las provincias actúen, opinen. Y este es el consenso. No se está buscando consenso coyuntural para poner a alguien que sabe de leyes, nada más. Se está poniendo el Procurador General de la Nación. Y se está poniendo en el sistema acusatorio a quién va a ser el jefe nuestro en lo que tiene que ver el frente que tiene que abrir legal y fuertemente en el respaldo de las investigaciones que nosotros tengamos por delante. Le agradezco mucho a los dos, ¿eh? No, por favor. Gracias, doctor Rivolo. Gracias, Gracias, doctor Sáenz. Después de los auspicios, el pedido de citación indagatoria a Lilita Carrió. Auspician desde el llano.
Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Navidad Mercado, subastas online. Imagínate en Salinas Grandes hoy. Imagina la experiencia de estar en Jujuy. Soñá hoy. Vivilo mañana. Jujuy, energía viva. Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas, Córdoba Innovadora, un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Bien, ustedes saben que los dos abogados de Cristina Kirchner, entre ellos Graciana Peñafort, que es una de las precandidatas a ser precisamente jefa de los fiscales, este cargo que estábamos discutiendo con los fiscales recién, dos abogados pidieron la citación indagatoria de Elisa Carrió, Lilita Carrió, en una causa por espionaje que se está investigando en Lomas de Zamora. Estoy con dos diputados, Waldo Wolf, que es del PRO, y Juan Manuel López, que es de la Coalición Cívica. Y yo, lo primero que les quiero preguntar es si ustedes creen que, como creo yo, que si este proyecto del kirchnerismo de nombrar un procurador propio con mayorías menores a las que actualmente se exige, avanza y se aprueba, yo creo que a Lilita Carrió la van a llamar de todos los juzgados inmediatamente. Y a los periodistas, y a los empresarios, y a la dirigencia, a todo el mundo, porque la idea de la persecución está latente en el kirchnerismo. La ejercieron durante 12 años, no pudieron, pero me parece que hoy está con más fuerza que nunca. Un dato quería dejar. Esta ley, la que está vigente hoy, la que tiene los 2/3, la inamovilidad del procurador, en el año 97, en diciembre, pasó por la Cámara de Diputados. ¿Cuántos votaron en contra? ¿Qué grado de consenso hubo? Solo un diputado votó en contra. Miren la importancia de tener una legislación sobre leyes constitucionales que tengan un consenso amplio. Bueno, todo eso se está rompiendo ahora. Waldo. Sí, mire, para que haya democracia hacen falta elecciones. Pero con elecciones solo no hay una democracia republicana, es lo que decían recién los fiscales, ¿no? Que esto de cambiar las reglas del juego una vez que uno ganó. La democracia republicana tiene una complejidad. Los tres poderes, el ejecutivo se cambia todo junto, el legislativo intermedio cada 2 años las mitades, porque hay que permitir que madure la decisión de la ciudadanía, y el judicial es el que más preservado tiene que estar. Nosotros estamos viendo un cambio. La Argentina ha tenido a lo largo de su historia un sistema hiperpresidencialista republicano. Hoy estamos ante una democracia parlamentaria senatorial con un poder absoluto en el Senado en cabeza de la vicepresidenta de la Nación y un presidente testimonial, que lo ponen para que viaje. ¿Usted cree que Alberto Fernández hoy es un presidente testimonial? Sí. Es decir, que no toma decisiones. Sí, sí, lo creo yo, lo cree mucha gente. Bueno, somos políticos y tomamos posiciones políticas. Alberto Fernández no decide qué hacer con el FMI. Alberto Fernández no decide qué hacer con el procurador, porque hace 10 minutos, más allá de que decía que Rafecas había participado de 2 causas en las que Cristina Fernández había delinquido y Rafecas garantizó la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, hoy cambia de posición y dice antes con 2/3, ahora con la mitad. Yo no recuerdo en mi humilde carrera política ver un presidente que tenga tanto registro de contradicciones en las redes. Es una cosa, es casi una tragedia que tiene la Argentina. Así que yo creo que sí, que es un presidente absolutamente testimonial y que el poder radica
en el Senado de la Nación. Estamos ante una democracia parlamentaria senatorial con una vicepresidenta que manda, que el presidente formal, pero no real, dice que va a arreglar con el FMI, ella le boicotea el arreglo con el FMI, el vicepresidente manda un presupuesto, ella se lo voltea en el Senado de la Nación, el presidente nombra a Vanoli, lo sacan y ponen a Raberta, el presidente nombra a Bielsa, la única ministra que sinceró el robo en el kirchnerismo, porque hay un video de ella dando vuelta, lo saca y pone a Ferraresi. Sí, no solo lo creo, sino que te acabo de dar 3, 4, 5 datas de que sustentan mi creencia. ¿Usted también cree que es un presidente testimonial, Alberto Fernández? En enorme medida, sí. En todos esos puntos que decía Waldo, evidentemente. Después tomará algunas decisiones. Ahora, con esta ley del procurador, vamos a ver si él mandó un procurador con una ley vigente, no promovió aparentemente la reforma de la ley, porque esto viene del senador Parrilli, del senador Beretilnek, y ahora lo va a poner en extraordinarias, porque nosotros a partir de diciembre, en una semana más, solo vamos a debatir los temas, porque así dice la Constitución, que nos proponga el presidente. ¿Nos va a proponer este tema o su prioridad va a ser el acuerdo con el FMI? ¿O su prioridad va a ser la fórmula jubilatoria? ¿O su prioridad va a ser tantas otras prioridades que tiene la Argentina a criterio de él o a criterio de la sociedad? Me parece que si ponen extraordinarias este temario y pone la reforma judicial, que se equiparan, son dos temas que van de la mano, que Cristina primero avanza con uno, intenta sacar a Casal, que es el procurador interino, y como no puede, va por esta reforma. Lo que decía el doctor Ricardo Sanz es fundamental, es lo más grave de esa ley, es cambiar el jurado de enjuiciamiento interno, no ya el procurador. Acá ya no está en juego Rafecas sí, Rafecas no, es todos los fiscales de la Argentina, que sobrados ejemplos tenemos, el del doctor Sanz, el del doctor Campagnoli, el del doctor Stornelli, infinidad de fiscales que fueron perseguidos, intentaron ser destituidos y ahora van a relajar las reglas para sacarlos más fácil o para condicionarlos. Entonces, vamos a ver ese tribunal, decide, ¿no? Ese tribunal sí va a servir, si es que se aprueba, para los fiscales, es decir, no para el procurador general, sino para los fiscales, ¿no? El procurador general se lo sanciona o no por otros caminos. Ahora, ustedes son diputados. ¿Creen que esa ley tiene posibilidad de pasar por la Cámara de Diputados? Senado va a pasar porque ahí hay mayoría peronista. La del procurador, la de todo esto. Todas las leyes en esta Cámara de Diputados pueden pasar porque usted tiene una falsa oposición. Hay un sector que se dice opositor y no es opositor. El otro día yo lo posteé. El lavanismo votó en contra, a favor, perdón, de esta ley del impuesto a la riqueza, menos la diputada Camaño, o sea, todo el lavanismo. Y Lavagna sale a decir que no se puede con un látigo seducir a los empresarios. Hay otro sector, los diputados de Schiaretti, yo los respeto, a todos pueden votar lo que quieran. Ahora, han acompañado al oficialismo en todas las leyes, casi de manera oficialista. Así que, ¿poder? Sí, sí, claro, poder puede. Poder, este gobierno que tiene experiencia, además, en seducir, si me permite un término elegante, ambiguo, sí, opositores. Este presidente de la Nación inventó el verbo borocotear. Ellos no creen en las 257 bancas. Yo siempre digo, cuando uno entra a la Cámara de Diputados y ve desde diputados liberales hasta intervencionistas, desde provincias ricas hasta provincias pobres, de progresistas hasta la derecha, ese es el eje en torno del cual gira el espíritu democrático republicano. Ellos no creen en eso, de hecho nos critican cuando no acompañamos ciertas cosas y la verdad es que a nosotros nuestro votante nos votó justamente para ser contralor del poder, para pedir explicaciones, para interpelar, así que poder, sí, poder pueden. ¿Pero tienen ahora ese número? Bueno, no se han definido. Hasta ahora solo la diputada Camaño, que por ahora es una individualidad dentro de un bloque de 11 diputados. Yo quiero que, o sea, espero que los diputados que responden al gobernador Schiaretti se definan, porque en su momento se definieron en contra de la reforma judicial. Depende de ellos, depende de ese bloque que juega ahí en el medio, pero vota siempre con el oficialismo, que busca consenso supuestamente, pero termina aprobando todo, no generando casi ningún cambio. Y lo único que hasta ahora
que creo que no lo frenaron ellos, lo frenó la sociedad, es la reforma judicial. Ellos dijeron, después de que la sociedad salió, que no la iban a acompañar. Ahora depende de ese bloque y depende del presidente, de que el presidente, insisto, nos convoque a debatir este tema en diciembre. Yo creo que no solo un tema no importante, el presidente dijo ayer que es un tema el presidente dijo ayer que no, grave. Permítame una cosita más. no era importante mantener los 2 tercios. Bueno, pero nos tiene que convocar a nosotros a debatir de esto, o nos tiene que convocar a debatir de otra cosa en diciembre. Digo, a lo largo del año hemos acompañado algunas leyes que necesitaba el gobierno. Por ejemplo, la renegociación con los holdouts, una ley importante, de una negociación que terminó más o menos las emergencias. Ahora, ¿nos va a convocar a esto o nos va a convocar a qué? Para esto no vamos a estar. Waldo. No, otra cosa que lo veníamos hablando y lo estamos hablando en el bloque, el tema de la virtualidad. O sea, están utilizando la virtualidad para sentar 129 diputados porque es fácil estar en la casa, enchufar la computadora y conectarse al módem. Y históricamente es difícil sentar 129 porque siempre falta algún diputado que tiene algún problema personal, algún problema de salud, algún problema familiar. Abrieron los casinos, abrieron los hipódromos. El Congreso de la Nación no, nosotros no somos trabajadores esenciales. Entonces, vence... Es decir, que ustedes hoy, si se reúne la Cámara de Diputados para tratar este tema, ustedes no pueden estar en el recinto. Muy poco. Nosotros podemos estar algunos en el recinto, pero la gran mayoría, 2 tercios, pueden estar en su casa. Y nosotros consideramos que ya están abiertos los balnearios, están abiertos las vacaciones, están los colegios, los colegios en la ciudad de Buenos Aires, pero digo, ya está, están utilizando la virtualidad, la famosa infectadura, están utilizando la virtualidad para garantizarse el quórum. Lo hicieron, no lo hemos podido frenar hasta ahora. El 30 de noviembre vence el protocolo que teníamos consensuado en esta última instancia. Digo que la sociedad tiene que tener conciencia, nosotros no podemos continuar con la virtualidad. Los diputados tenemos que venir al recinto, hay que poner la cara y hay que hacer valer lo que establece, bueno, el artículo 11 creo que es del reglamento interno de la Cámara de Diputados, que solamente se puede constituir fuera de la Cámara para casos excepcionales. Se terminó la excepcionalidad, porque la Argentina comienza a abrirse al mundo, comienza a abrirse al funcionamiento como el resto del mundo. Ahora, yo lo que percibo de lo que ustedes dicen es que acá hay muchas cuestiones en riesgo si este proyecto se aprueba. ¿Ustedes creen que puede estar en riesgo la libertad de las personas? Bueno, sí, porque, a ver, si, sobre todo con un código acusatorio donde no solo el impulso, sino la mayor parte de las decisiones va a estar a cargo de los fiscales. Si yo domino a los fiscales de la Nación, puedo intentar, como decías recién, detener a Elisa Carrió o a cualquier otro dirigente político opositor que moleste. Puedo intentar perseguir al periodismo. Hace poco sonaba, no hace tanto, unos meses, a Luis Majul se hablaba de que lo podían detener. Esto, la posibilidad existe con una ley de Ministerio Público donde los fiscales pueden ser removidos, sancionados o condicionados en definitiva por la expectativa de esa sanción. Bueno, pueden perseguir a cualquiera, además de los fanáticos que siempre están, ¿no? Los fanáticos han existido en el Ministerio Público de Gil Carbó y pueden volver. Así que el riesgo es muy alto, la libertad, la propiedad y muchos otros derechos y garantías de las personas están en riesgo. ¿Coincidís, Waldo? Coincido y viendo, sí, coincido plenamente. Ya está en riesgo la libertad de la gente. Nosotros hoy fuimos señalados por el Observatorio de las Naciones Unidas como un país donde se han vulnerado las libertades individuales. Se ha alterado la Constitución permitiendo que haya fronteras internas. Vemos lo que pasa con Abigail, que nos solidarizamos con la familia en Santiago del Estero. Vimos lo que pasa en Formosa, que también prosperó el pedido del senador, no nos olvidemos, porque un padre cruzó a nado y se ahogó para visitar a su hija. Están afectadas. Tenemos... creo que hay 91 casos probados de violencia policial, cantidad de muertos, ni hablemos de la causa Cuadernos, donde hoy se está intentando voltear una causa inédita, donde hay 31 empresarios que se autoinculparon. O sea, ¿quién podría autoinculparse si no hubiese cometido un delito? Bueno, el presidente habló también ayer de que esa ley del arrepentido, que permitió esos arrepentimientos, había servido solo para perseguir opositores. Y no nos olvidemos que esa ley tiene un pedido de inconstitucionalidad que se está resolviendo en la Cámara de Casación. Si eso cae toda la causa Cuaderno. Lamentablemente no teníamos proyecto sanitario. Estamos cuartos en el mundo en muertes por millón y séptimos, creo, a nivel nominal. El único proyecto es la vacuna. Gracias a Dios, el mundo está ahora
procurando la vacuna para todos, porque el coronavirus no se fija de qué partido es cada uno de los que le da. No tenían proyecto económico, no hay. El proyecto es ajuste y llamarlo de otra manera. Y cambiar el eje con algunos medios paraoficialistas que ponen barbaridades, pero es el ajuste que le están haciendo a los jubilados y demás. Y no tienen proyecto político. El proyecto político es la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, sí, claro que están en riesgo las libertades, las garantías, y me parece que el paradigma es esto. Perdóneme que le vuelva al procurador. Digo, tengamos en claro que si la modificación de la Constitución del 94 estableció que son 2 senadores por la minoría y 1 por la segunda minoría, es de locos que nosotros estemos yendo hacia la mayoría absoluta para elegirlo en la Cámara de Diputados. O sea, le damos 2/3 al peronismo con los feudalismos que tiene, sumando los 2 senadores que tienen por provincia, pero le decimos, encima te sobran 8 o 10 diputados para que vos elijas al procurador. Eso vulnera la representatividad que surge del espíritu de la Constitución, que los constitucionalistas, lo hablábamos fuera de Cámara como Lilita en aquel momento, votaron en el 94. Les agradezco mucho a los dos. Una pausa. Auspician desde el llano. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Tigre Municipio. El futuro está en todos. Donde más golpea la pandemia, Cáritas se organiza para estar más cerca y seguir dando respuesta. Tu aporte es necesario. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Lanzamos nuestra división de animales de compañía, Biogénesis Vagó. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bien, mi amiga, mi colega Carolina Moroso con noticias de Uruguay. Noticias de Uruguay, que viste que Uruguay de alguna manera este año empezó a ser, al menos entre signos de pregunta, una tierra prometida, ¿no? Sí, claro. Pensando en 2 ejes, Joaquín. Por un lado, en el manejo de la pandemia. La verdad es que los números de Uruguay son por demás positivos en el marco de una región que tuvo muchos problemas. Recordamos Brasil, no hace falta hablar del desastre que fue la pandemia, con la subestimación de Jair Bolsonaro de lo que implicaba la gestión de la pandemia. Pero también en la Argentina, ¿no? Hoy estamos ya hablando de más de 1.300.000 casos registrados, miles de muertes y una situación que sigue siendo muy difícil con una pandemia nacionalizada. En Uruguay, sin embargo, la situación es muy distinta. 4.699 casos y 71 muertes al día de hoy. En total. Y 71 muertes al día de hoy sin cuarentena obligatoria. O sea, sin lo que nosotros conocemos como el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio. O sea, hace una persistente campaña ante la sociedad, ¿no? Para que se pongan barbijo. De responsabilidad civil, exactamente. Y bueno, por supuesto sí, una política muy estricta en un primer momento respecto de cierre de fronteras, muchas restricciones. Que sigue hasta ahora. Que sigue hasta ahora y va a seguir en la temporada de verano, que es crítica para Uruguay en términos de ingresos, porque por supuesto sus polos turísticos esperaban, como todos los veranos, esos ingresos que vienen de turistas argentinos, brasileños, etc. Bueno, a ver, imágenes de Anchorena, imágenes de... Esta es la residencia de vacaciones del presidente de Uruguay en Colonia, que se llama Residencia de Anchorena porque es propiedad de un argentino, de Anchorena, que se la donó al... Exactamente, es un lugar, la verdad que muy bello, ¿no? Sí, se vieron algunas imágenes, es un lugar muy lindo,
pero tuvo un tono muy sencillo y amigable. El propio presidente Luis Lacalle Pou sirviendo el asado. Viaje sorpresivo de Alberto. Y digo sorpresivo de verdad porque no esperábamos esto en la agenda. La invitación existía hace rato y Alberto Fernández no le daba... No le daba demasiado. ¿Recordás que no fue a la asunción de Luis Lacalle Pou? 1 de marzo. Exactamente, porque estaba la apertura de sesiones legislativas, pero atención, porque después a la tarde el presidente Alberto Fernández estuvo con Marco Enrique Sominami en una cancha de fútbol. Marco Enrique Sominami, uno de los líderes del Grupo de Puebla, esta agrupación de líderes de izquierda de América Latina, y de alguna manera eso se leyó como un mensaje hacia Luis Lacalle Pou, que compitió contra el candidato a quien Alberto Fernández le dio abiertamente su respaldo, que era Martínez, en las elecciones. Claramente, cerca ideológicamente no están, para dejarlo claro. Pero tampoco es para que se peleen, ¿eh? No, tampoco es para que se peleen, y me parece que Lacalle Pou en este sentido quiere pavimentar el camino hacia una relación fluida con el presidente de un pueblo hermano. La Argentina y Uruguay son pueblos hermanos y han sido aliados estratégicos. Y también sucede en un contexto bastante singular, ¿no? En la Argentina se debate el impuesto a la riqueza. Luis Lacalle Pou bajó este año, y esto ha sido noticia, los requisitos notablemente para las residencias fiscales de empresas y de personas físicas, con el objetivo no solamente de atraer capitales. De extranjeros en general. De extranjeros en general. Pero no solamente con el objetivo de atraer capitales, Joaquín, sino con el objetivo de que la gente se vaya a vivir con sus familias a Uruguay. Y esto lo ha dicho él muy claro, sin ningún tipo de retórica rebuscada. Lo dijo claro Lacalle Pou. Yo quiero que vengan a hacer una vida y a construir una vida acá en Uruguay, ¿no? Entonces, con la pandemia, lee esto como una ventana de oportunidad a Lacalle Pou y, por supuesto, sucede lo que sucede, bajó los requisitos para la residencia fiscal. Un aluvión de consultas de argentinos y además, Joaquín, los números indican que desde el inicio de la cuarentena en la Argentina se fueron unos 26.000 argentinos a Uruguay. Algunos dicen, bueno, fue prueba piloto, fue simplemente para transitar la cuarentena en la Argentina porque en Uruguay hay más flexibilidad para mover. Lo que fuera, lo cierto es que incluso están creciendo notablemente las averiguaciones para adquirir bienes en Uruguay, ¿no? Inmuebles. Por supuesto que hay que tener un dinero para hacerlo, ¿no? Es un país más caro que la Argentina, ¿eh? En dólares es más caro. Es un país más caro que la Argentina. ¿Recordás vos que yo te daba la cifra que entre abril y agosto de 2020, si comparamos el periodo abril-agosto de 2020 con abril-agosto 2019, crecieron un 114% las consultas en uno de los principales sitios de compra y venta de inmuebles en Uruguay, justamente las consultas de argentinos? Si uno mira el desglose de las consultas de argentinos. Bueno, hoy tengo los datos de qué pasó en los últimos 7 días. Porque en los últimos 7 días, Joaquín, ¿qué pasó? El impuesto a la riqueza pasó, claro, en el sentido de se instaló el debate, la media sanción, y por supuesto esto también agitó muchísimos fantasmas entre quienes tienen algo de capital y están mirando cada vez con mejores ojos al horizonte uruguayo. Bueno, en la última semana, solo en los últimos 7 días, se incrementó, según este mismo sitio, que es Infocasas, un 15,39% la cantidad de consultas de argentinos. Decir, aumentó por encima de lo que ya estaba. Por encima de lo que ya estaba, y solo comparando estos últimos 7 días con los 7 días anteriores, ¿no? Es un dato a considerar, sobre todo también teniendo en cuenta otros indicadores, ¿no? El diario La Capital de Rosario hablaba de que se habían triplicado en las consultas para la residencia o las averiguaciones para la residencia en Uruguaya, justamente en el consulado de esa ciudad, con lo cual hay algunos indicadores que seguramente también la administración de Alberto Fernández está mirando, al menos con un ojo puesto en la política de Lacalle Pou. Pero si te parece, vamos a escuchar lo que decía Lacalle Pou de la posibilidad de un impuesto extraordinario a las grandes riquezas. A ver. En un momento tuvimos una presión muy fuerte de que había que generar más tributos, aumentar los tributos al patrimonio, aumentar los tributos a la gente que tiene emprendimientos mayores. Y yo me negué rotundamente. ¿Por qué? Porque son los que están empujando y los que van a empujar la salida del país. Si nosotros en la pandemia castigamos al que emprende, castigamos al que da laburo, castigamos al que produce, al que innova, al que comercia, ese va a quedar en la vera del camino. Y por eso hay una jugada muy fuerte, que la contracara de ello fue un impuesto del 20% del salario
al presidente de la República, a sus ministros, a senadores, a diputados y a todos los funcionarios públicos que ganaran más de $1.900 durante 2 meses. Quisimos dar la señal de que era el Estado el que tenía que hacer el proceso de esfuerzo y no eran los particulares, porque terminado esto, no es el Estado que saca adelante a la población, es el particular el que prende los motores con la asistencia de la infraestructura, con la asistencia de la red de comunicación y con todo lo que brinda el Estado, pero es el particular el que va a encender más fuerte los motores y salir para adelante. Muy distinto el discurso. Un discurso distinto que probablemente explica, por ejemplo, por qué ascendió a 150 las solicitudes semanales de residencia en Uruguay por parte de los argentinos. Gracias, Caro. Nos vemos el lunes. Una pausa. Bien, en el tema del jefe de los fiscales, hay que sacar una conclusión después de escuchar a todo el mundo. Hay que sacar una conclusión muy clara. Acá Cristina Kirchner quiere nombrar al jefe de los fiscales, es decir, quiere nombrar al jefe de las personas, de los fiscales, que la han investigado a ella y que todavía la tienen que investigar en los juicios que todavía le quedan, porque ella tiene que pasar por juicios orales y públicos, por Cámara de Casación, por la Corte Suprema, y en todas esas instancias hay fiscales. Ella lo quiere nombrar al jefe de los fiscales, no que sea Alberto Fernández. Esto está claro. El candidato de Alberto Fernández, que es el actual juez Daniel Rafecas, ya dijo que él no va a aceptar el cargo si se bajan las mayorías necesarias en la ley vigente para aprobar al jefe de los fiscales, al procurador general, en el Senado. Ya dijo que él no va a aceptar. Pero se han producido, después de esas declaraciones, 2 hechos en los últimos días. El viernes, el Senado dejó listo un proyecto que modifica las mayorías para mermarlas, para hacerlas más fáciles de conseguir, para que se trate ya esta semana. Y el domingo, ayer, el presidente dijo en una entrevista que no les parecía tan importante los 2 tercios, que no era una cuestión de principios, que era una cuestión práctica, porque claro, cuesta conseguir los 2 tercios. Claro que cuesta conseguir. Ese es el sentido de la ley. El sentido de la ley es que les cueste, ¿para qué? Para que un hombre de la importancia del Procurador General, jefe de todos los fiscales, sea en motivo de un amplio acuerdo partidario, y no que un partido solo lo nombre. Para eso están los 2 tercios. Cuando la Constitución o la ley habla de 2 tercios, es para obligar a los partidos a que lleguen a un acuerdo. Porque ningún partido va a tener nunca los 2 tercios en ninguna Cámara. Ahora, fíjense que con este caso, la cuestión se agrava, porque el peronismo, digamos, el proyecto del kirchnerismo dice que van a necesitar, se deberá necesitar solamente la mayoría absoluta del Senado para nombrar al procurador. Mayoría absoluta significa la mitad más 1 del total de los miembros del Senado, no importa cuántos senadores estén en el recinto. Mayoría simple es la mayoría de los que están presentes. Es decir, que con mayoría absoluta, que el peronismo lo tiene en este momento, el kirchnerismo lo tiene, se nombra al fiscal. Ahora, para destituirlo al fiscal, se necesitan los 2 tercios de las 2 cámaras, una mayoría imposible para ningún partido político. Es decir, que el peronismo nombra y nadie puede relevar al jefe de los fiscales después. Yo realmente creo que, no sé qué va a hacer el juez Rafecas después de esto. Creo que es muy difícil que él pueda romper el compromiso que ya asumió públicamente cuando dijo que no iba a aceptar si bajaban las condiciones de la votación para el acuerdo del Senado. Pero esto además tenemos que incorporarlo en un contexto mucho más amplio.
Por ejemplo, el presidente también en ese reportaje de ayer dice que la ley del arrepentido que permitió que decenas de empresarios testifiquen ante los jueces y ante los fiscales, señalando que habían tenido que pagar coimas durante el gobierno de los dos presidentes Kirchner, y que esa es la famosa causa de los cuadernos, que surge a partir de que un chofer de un funcionario escribió a dónde iba a cobrar cada una de las coimas, su jefe. Bueno, el presidente dijo que esa ley del arrepentido era una ley que había servido solo para perseguir a opositores, que lo mismo había ocurrido en Ecuador, Brasil y Argentina. Es decir, volvemos otra vez a la teoría del lawfare, ¿no? De esta especie de alianza de jueces y poderes mediáticos que permite esa alianza perseguir a los dirigentes progresistas. La verdad que si esta ley se aprueba, esta ley no es una ley lo del arrepentido, es una causa que está en la Cámara de Casación, donde Cristina Kirchner y otros, como Julio De Vido, pidieron la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido. Si esto se llega a producir, la causa de los cuadernos se va a caer. Es la causa más importante que se esté investigando, o que ya se ha investigado y que se está juzgando ahora, por hechos de corrupción durante el gobierno de los dos presidentes Kirchner. Esa causa, si cae la ley del arrepentido por inconstitucional, como la quieren hacer caer Cristina Kirchner, Julio De Vido y otros, esa causa va a caer. Eso es la consecuencia de toda esta movida, y que ayer tuvo el apoyo del presidente. Si a esto le sumamos lo del procurador, amigo, votado por una mayoría de propios, porque hoy el peronismo tiene mayoría absoluta en el Senado, estamos en una situación donde la impunidad está a la vuelta de la esquina. Chau, hasta el lunes.